Hola a todos, enhorabuena por estar aquí en este curso. Lo que siempre decimos, sobre todo, es que estéis disfrutando y también, sobre todo, que veáis pues, la aplicación práctica de lo que es mirar al cielo y saber leer en él, que es un poco la idea, ¿no? Es un título romántico, El lenguaje de las nubes, que evoca muchas cosas y aquí las vamos a ir desentrañando. Y en este Zoom y el siguiente, la idea es, sobre todo, asentar los conocimientos de lo ya estudiado, las poquitas lecciones que ya hayáis visto. De todas formas, Javier va a hacer ahora un resumen y nos centraremos pues, en lo que es la primera parte. Pero, pues también, si queréis, vale hacer preguntas que no sean del curso. Por ejemplo, si son fenómenos atmosféricos que os apetezca resolver dudas, aquello que visteis siempre y siempre os pareció curioso y nunca llegasteis a resolver. Eh, yo creo que Javier seguro que nos puede ayudar en esos puntos o si no a descubrir cosas nuevas. Y, y bueno, lo que solemos hacer es que nuestro profesor, al que tenemos ya en pantalla, hace una pequeña presentación y luego, o durante, Javier siempre prefiere durante porque así hay una dinámica de diálogo y más siendo de los poquitos que somos, pues podéis interrumpir con los micros o si no sabéis activarlos, que en este caso parece que funcionan los dos que estáis presentes, pues se puede escribir por el chat y yo le transmito a Javier cualquier pregunta sin ningún problema. Así que cualquier comentario, cualquier experiencia que queráis compartir, estamos abiertos a todo. Todo puede ser. Como hemos dicho, todo será grabado, todo será colgado, con lo que después podréis repasarlo si queréis. Y los que no lo hayan visto, pues podrán verlo y si surgen nuevas dudas, pues ya sabéis que está el foro de profesores, que lo hemos tenido poco activo, a ver si lo animamos un poquito más, hacerlo muy dinámico y así podréis pues sacar todo el jugo al profesor y a los compañeros que seguro que tienen conocimientos que pueden compartir también. Así que aprovechar la oportunidad y poco más. Si te parece, Javier, te dejo aquí con los participantes y nada, los demás tenéis ahí a vuestro profesor para que saquéis todo el jugo posible, como digo, para que exprimáis la charla. ¿Vale? Está bien, mientras estoy hablando yo o está hablando el profe, quitar los micrófonos porque soy un sonidillo de fondo, ¿vale? Yo voy a quitar el mío también, pero voy a estar siempre detrás para cualquier historia. Entonces, Javier, si quieres, Vale, ya eh, puedes hablar. Yo me quito el micrófono, ¿eh? Aparezco vale. cuando lo necesitéis. Adelante. Pues nada, daros la bienvenida al curso y que os hayáis apuntado, ¿no? Y como dice, pues Juan también, que queréis conocer un poco o introduciros en este mundo de la observación del cielo, ¿no? Que siempre miramos al cielo y sobre todo con el curso lo que os quiero transmitir es que puede tener distintas aplicaciones, ¿no? Observar las nubes, ver qué es lo que está pasando en la atmósfera, ¿no? Es esa capa que rodea la capa terrestre, y también pues poder interpretar las señales que nos dejan, muy importante, o también porque se puede producir un fenómeno atmosférico u otro, ¿no? Qué condiciones están pasando, por ejemplo, los arcoíris, otra clase de fenómenos que vamos a ver. Voy a compartiros la pantalla para enseñaros ya un poco la estructura del curso, que seguro que la habéis visto. Mirar, un poco el programa del curso, quise hacer una pequeña introducción, ¿no? Para que nos introduzcamos sobre todo en la observación de las nubes, sepamos realmente qué son las nubes, por qué están formadas, a qué se deben, ¿no? Y luego también, que es bastante curioso, importante a la hora de dar los nombres a las nubes, ¿no? Que hay una clasificación, ¿vale? Vamos a pararnos en detalle con ella. Y luego pues ya vamos entrando en cada familia de nubes, ¿no? Como veis ahí, pues las nubes altas, hoy vamos a llegar hasta las nubes medias, y luego ya la siguiente parte del curso, la segunda parte del curso, son las nubes bajas, el último capítulo son las nubes de desarrollo vertical, algo yo creo que es muy visual y que nos gusta mucho ver y pararnos a contemplarlo, son los amaneceres y los atardeceres, porque hay a veces que las nubes cuando amanece o atardece se tiñen de muchos colores, pues es por algo en concreto, eso lo vamos a ver. Y como os dije también,
cómo a partir de observar o de ver determinados tipos de nubes o cómo van apareciendo una secuencia de nubes, pues podemos hacer un pronóstico de tiempo, siempre a corto plazo. Es decir, a 3 días, a más de 3 días, la observación de las nubes no nos da un pronóstico de tiempo certero, ¿no? Pues va bajando el tanto por ciento. Luego haremos también un poco un capítulo general de los meteoros, ¿vale? Que son fenómenos que se producen en la atmósfera. Pues tenemos no solo las nubes, los fenómenos ópticos, por ejemplo, los arcoíris, otro tipo. Fenómenos también que están formados, por ejemplo, por partículas, la calima que viene del Sáhara, también es un meteoro, hidrometeoros y también, por ejemplo, fenómenos eléctricos, los rayos, ¿no? Que nos dejan las nubes de tormenta. Y luego también, esto al final lo pongo porque yo creo que es algo que nos puede ayudar a la hora que nos introduzcamos en este mundo de aprender a crear nuestro nubario, ¿no? Nuestro archivo, es decir, que nosotros hagamos las fotos y no queden en el ordenador, en el móvil, ¿no? Pues que las vayamos archivando para que vayamos creando nuestro propio diccionario, ¿no? de nubes. Y también, pues, si estáis interesados en la fotografía, pues os diré cómo fotografiar determinados tipos de nubes, ¿no? Qué elementos podemos poner o accesorios a la cámara para que resalte más un tipo de nube o de fenómeno u otro, ¿vale? Pues, por ejemplo, mira, vamos a ir viendo poco a poco fenómenos que podemos ver en el cielo. Fijaos que en la fotografía no solo aparece una nube, sino que la nube en su interior tiene colores, ¿vale? Eso decíamos antes, es un fenómeno óptico. No solo los arcoíris son fenómenos ópticos, pues este fenómeno que vemos aquí se llama iridiscencia, ¿vale? Iridiscencia. Luego os explicaré pues, por qué se nos producen las iridiscencias. Esta otra también, como veis ahí lo que tenemos es niebla, ¿vale? Y fijaos como alrededor de la niebla y en el sol, pues hay como unos anillos de colores, ¿vale? Que van saliendo del sol. Es como si tuviéramos un arco iris, pues alrededor del sol o de la luna, ¿vale? Y si hacéis actividades de montaña, ¿vale? No sé si alguna vez os habréis parado a ver esto, que es la gloria o el espectro de Brocken, ¿vale? Pues alrededor de nuestra sombra, muchas veces, si nosotros estamos mirando hacia la niebla y detrás nuestro tenemos el sol, pues alrededor de nuestra sombra veremos como esa especie de corona, ¿vale? Con los colores del arco iris. Sobre todo en alta montaña es un fenómeno óptico que se suele ver con mucha frecuencia, ¿vale? Como os decía, los amaneceres y los atardeceres, que no siempre que amanece o atardece vemos esos colores en las nubes. Tenemos que tener pues, determinadas partículas en el ambiente, ¿vale? Que dispersen los colores del sol o los rayos del sol para que nos den estas tonalidades, ¿vale? Sobre todo en la base de las nubes. Fijaos, mirad, esta la foto es muy curiosa porque la pongo para que veáis cómo también el viento, cuando sopla con mucha velocidad, pues nos modela las nubes, ¿no? Y les da unas formas en concreto que a estas nubes se les llama nubes lenticulares, ¿vale? Es decir, que nosotros cuando veamos las nubes lenticulares, la información que podemos sacar de ellas es que el viento a esa altura a la que se sitúan ellas está soplando pues con rachas muy intensas, en torno a los 90, incluso 120 kilómetros por hora. Incluso a veces también podemos saber en qué dirección está soplando el viento. Por ejemplo, si tenemos una cordillera de referencia, ¿vale? Podremos saber en qué dirección soplan. Por ejemplo, en Asturias, que es donde yo vivo, ¿no? Siempre las vemos cuando soplan los vientos de componente sur o de suroeste, ¿vale? Pues esos vientos tienen que atravesar la cordillera y al bajar por la vertiente asturiana de la cordillera, pues si tenemos nubes, las modelan con estas formas, ¿vale? Pues como os digo, nubes lenticulares que sobre todo lo que nos dan información es del viento, ¿vale? Y en qué dirección puede estar soplando el viento. Fijaos, otras formas también que nos pueden dar el viento en las nubes es a veces como esta especie de secuencia de olas, ¿no? Pues a esta nube en concreto se le llama fluctus, ¿vale? Fluctus porque son como ondas, ¿vale? Pues el viento también muchas veces nos puede dar esta forma en las nubes. Y fijaos, estas dos fotos que os pongo ahora, estas dos, lo que vamos a sacar de ellas, la información que vamos a sacar de ellas es también que las nubes están formadas por agua, pero dependiendo de en qué estado se encuentre el agua, la nube va a tomar un aspecto y un color u otro, ¿vale? Fijaos en esta primera, que la nube tiene como este aspecto algodonoso, tiene un color gris, ¿vale? O gris oscuro.
En este caso, estas nubes están formadas por gotas de agua, ¿vale? Muy importante. Lo que les da, como os digo, ese aspecto como de algodón y el color, ¿vale? Un color gris o gris oscuro. Pero si ya el estado del agua nos cambie, por ejemplo, está formada por cristales de hielo muy pequeños, fijaos cómo la forma cambia por completo. Son como unas formas de fibras o de hebras, ¿no? Recuerdan a veces a los mechones de pelo, a los cabellos humanos. Estas nubes son nubes de tipo alto, son cirros, son nubes que se sitúan en torno a los 9 kilómetros de altura. Ahí el aire es muy frío y está formado por cristales de hielo. ¿Vale? Entonces estas nubes, como digo, están formadas por cristales de hielo y el color también cambia por completo. Tiene un color blanco muy intenso, ¿vale? Que les caracteriza. Entonces, como os digo, veis que como dependiendo de qué color tenga la nube o forma, podemos sacar una información de ella, ¿vale? Que es muy importante. Fijaos, mirar un esquema para que veamos un poco los distintos tipos de nubes, ¿vale? Que incluso los dibujos nos pueden ayudar a ver las distintas formas que pueden tener las nubes, ¿vale? Fijaos ahí la nube de tormenta que está en el centro del dibujo y otras nubes, ¿vale? Que pueden aparecer alrededor. Nubes de tipo alto, ¿vale? Que veremos más adelante, o las nubes de tormenta, ¿vale? Típicas de primavera y de verano, que nos van a dar lugar a los cumulonimbos. Pues mirad, muy importante, esto lo vamos a repasar, pero va a ser un poco rápido, ¿vale? ¿Por qué son importantes las nubes? ¿Vale? Es decir, que las nubes es un elemento atmosférico y climático que no está en el cielo porque sí, es decir, está por algo en concreto, ¿vale? Nos cuentan unas cosas. Entonces vamos a ver qué ingredientes y qué mecanismos de formación tenemos, es decir, por qué se nos forman las nubes. Para nosotros también y para el clima de la Tierra, como os pongo aquí, son muy importantes porque reparten por igual toda la energía que recibimos del Sol, ¿vale? Muy importante. También eso nos ayuda a que tengamos la temperatura que tengamos, ¿vale? Que sea propia para la vida en la Tierra. Y es un ejemplo, mirad, muy sencillo, que yo creo que lo habéis visto muchas veces. Las nubes, cuando no tenemos nubes en el cielo, durante la noche, la temperatura es mucho más fría. Pero ¿qué pasa si por la noche tenemos nubes en el cielo? Que la temperatura es algo mayor. ¿Por qué? Porque las nubes, digamos que amortiguan esa irradiación, ¿no? Si durante todo el día ha estado dando el sol a la Tierra y la Tierra pues absorbe esa energía, por la noche, al intentar escaparse hacia el espacio, al intentar irradiar, se encuentra con una capa, que son las nubes. Entonces actúan a modo de calentador o de amortiguador, ¿vale? Y también vamos a ver que determinados tipos de nubes altas pueden servir para que la Tierra se enfríe o también pueden servir para el cambio climático, que estamos hablando ahora mucho de ello, ¿no? Que contribuyan al cambio climático y a ese aumento exponencial de la temperatura de la Tierra, ¿vale? Las nubes, esto lo estudiamos desde pequeños, ¿vale? Forman parte del ciclo del agua, es decir, que muchas nubes se nos forman en los océanos, en el Ecuador, que ahí el sol está incidiendo continuamente, pues esa capa de agua se evapora, se condensa, va ascendiendo y nos forma las nubes, ¿no? Que las nubes también, como os decía, nos indican el viento, ¿vale? Que sopla de forma muy intensa, nos indican sobre todo condiciones de humedad, y como os decía, son muy buenos o son muy buenas indicadores del tiempo, ¿vale? Esto pues para nuestra vida habitual es una aplicación muy importante. Si somos guías de montaña, por ejemplo, o hacemos rutas, vamos de senderismo, pues nos pueden servir, ¿no? Para intuir qué tiempo vamos a... La agricultura, la gente del campo, que siempre sabe mirar al cielo y sabe interpretarlo, ¿no? Sobre todo para cultivar las cosechas o recogerlas. Los pilotos de los aviones también es importante, tienen que tener conocimiento de los determinados tipos de nubes porque, por ejemplo, pues tienen que esquivar los cumulonimbos, las nubes de tormenta para no poner en peligro la estructura del avión y la gente que vaya adentro y luego, pues oye, actividades que hagamos aire libre en general, ¿vale? Tanto trabajos como de ocio. Entonces, mira, la pregunta, esta es muy importante, ¿vale? Es decir, ¿qué es una nube y qué tenemos en una nube? Os decía ya al principio, lo que tenemos en una nube ya son gotas de agua muy pequeñas o cristales de hielo. Incluso vamos a ver que en determinados tipos de nubes podemos tener las dos cosas. Están formadas por gotas de agua y cristales de hielo. Pero no podemos caer en el error, que es algo habitual que suele pasar, ¿vale? Que la gente piensa que la nube está formada por vapor de agua, ¿vale? No es así.
El vapor de agua es un componente de la atmósfera que está en el aire, nosotros no lo podemos ver, ¿vale? Entonces lo que tenemos realmente en la nube, como os digo, son gotas de agua, cristales de hielo o incluso las dos cosas, ¿vale? ¿Qué ingredientes necesitamos para que se nos formen las nubes? Esto es muy importante, ¿vale? Y este es el primero, este es el fundamental, ¿vale? Apuntarlo. Necesitamos los núcleos de condensación, ¿vale? Lo primero que necesitamos para que se nos formen las nubes son los núcleos. Los núcleos, como os pongo ahí, son partículas suspendidas, ¿vale? Que están en el aire y las podemos tener de origen natural y de origen humano, ¿vale? De origen humano, los contaminantes que nosotros emitimos a la atmósfera sirve para que ese vapor de agua empiece a condensarse, ¿vale? Luego, de origen natural que tenemos, pues por ejemplo, en las zonas costeras, las sales marinas, el polvo en suspensión, la calima que viene del Sáhara, pues también sirve, el polen de las plantas o el humo de incendios, ¿vale? O de erupciones volcánicas, eso sirve para que ese vapor de agua empiece a condensarse en forma de gotas o de cristales, acordaos. Fijaos un poco para que veáis un poco la relación de los tamaños, ¿no? En la parte de abajo tenemos el núcleo de condensación, como veis que es una partícula muy pequeña. Luego el tamaño de la gota de la nube, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que la gota ya es muy grande, es muy densa y ¿qué acaba pasando con ella? Que acaba precipitando, ¿vale? Pues agua, nieve o granizo, ¿vale? Las tres formas que tenemos de precipitación. Este es el primer ingrediente que os decía, ¿vale? Los núcleos de condensación. El segundo que tenemos que tener, también muy importante, vapor de agua, humedad. Tenemos que tener vapor de agua en el ambiente, ¿vale? Y eso pongo en rojo, recordad que las nubes no son vapor de agua, son agua ya en estado sólido o en estado líquido, ¿vale? Y también un último ingrediente que, aunque sería más bien un mecanismo que os pongo ahí, es que una masa de aire ascienda, ¿vale? Esto lo vamos a ver muy bien con este gráfico, ¿vale? Fijaos, esto es la atmósfera, ¿vale? Como os decía, la atmósfera es esa capa gaseosa que envuelve a la corteza terrestre, a la Tierra, y que está dividida en capas, ¿vale? Según la temperatura, va cambiando en cada capa. Entonces, la que está pegada a la superficie, que es en la que nos encontramos nosotros, es la troposfera, ¿vale? Aquí fijaos que con la temperatura, a medida que vamos subiendo en altura, la temperatura va disminuyendo, ¿vale? La troposfera, para que os quede más o menos la cifra o la altura, llega más o menos a unos 13, 14 kilómetros de altura. Entonces, a medida que vamos ascendiendo en altura, la temperatura va disminuyendo. Eso es fundamental para que en la capa en la que estamos nosotros se nos formen las nubes, porque el aire que está frío o las masas de aire fría tienen la capacidad de contener muy poco vapor de agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esa masa de aire ya esté saturada al 100% y no pueda contener más vapor de agua? Que ese vapor de agua empieza a condensarse, ¿vale? Y nos empieza a formar las nubes. Fijaos, mirar, sobre todo, como os decía, casi el 99% de las nubes que se nos forman es en la troposfera. ¿Podríais decirme otra capa de la atmósfera en la que se nos podrían formar nubes que guarde la misma relación con la troposfera? ¿Cuál diríais que es? La tropopausa, cuando llega la nube que falta. ¿Vale? Y la tropopausa, hasta ahí va a llegar el límite, ¿vale? Es el límite. Pero otra capa donde se nos pueden formar también, aunque no son muy habituales, sería la mesosfera, ¿vale? En la mesosfera, fijaos que el comportamiento que tiene la temperatura es casi prácticamente idéntico a la troposfera, ¿vale? A medida que vamos subiendo en altura, la temperatura va disminuyendo, ¿vale? Son dos capas en las que se nos pueden formar nubes, pero sobre todo, como os digo, en la troposfera, que es en la capa en la que nos situamos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué ingredientes los hemos visto? ¿Qué mecanismos de formación tenemos para que se formen las nubes? Pues mirad, las montañas, la orografía, ¿vale? Es fundamental para que se nos formen las nubes. Esto lo conocemos como el efecto Foehn, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí en el norte, por ejemplo, en Asturias, cuando soplan los vientos de componente norte, ¿vale? Que vienen por todo el Atlántico y vienen cargados de humedad, dejan toda la precipitación y todas las nubes en Asturias. Ese aire, al descender hacia León, es un aire que ya ha perdido toda la humedad y es un aire muy seco. Es decir, que hacia la otra parte de la cordillera
las temperaturas son más altas y el tiempo cambia por completo, está soleado, ¿vale? Hace sol. Entonces, como os digo, las cordilleras y las montañas es un mecanismo fundamental para que se nos formen las nubes, ¿vale? Otro mecanismo también muy habitual, esto sobre todo en primavera y en verano, ¿vale? Que el sol ya empieza a incidir de otra forma, ¿vale? Y empieza a hacer mucho calor. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol en primavera y en verano, ¿vale? Que no tenemos nubes o tenemos muy pocas nubes en el cielo, calienta el suelo, ¿vale? Y este suelo a su vez calienta la capa de aire que está en contacto con el suelo. Entonces, este aire cálido es muy poco denso, entonces tiende a ascender, ¿vale? Va subiendo en altura y recordar que lo habíamos visto antes, que a medida que sube en altura se va enfriando. Entonces va a llegar un momento en el que se va a condensar y nos va a formar estas nubes, ¿vale? Que son típicas de primavera y de verano, ¿vale? Los cúmulos y los cumulonimbus, las nubes de tormenta, ¿vale? Aquí fijaos también, que lo vamos a ver más adelante en la segunda parte del curso, pero ya os lo comento, las nubes de tormenta vais a ver que tienen unas formas en concreto. Como en este ejemplo que veis aquí, la cima de las nubes de tormenta se aplana, se achata, y eso nos está dando información de que a esta altura está una capa que os había dicho antes, que es la tropopausa, ¿vale? La tropopausa, que se sitúa a unos 13 kilómetros, 13-14 kilómetros de altura, es el límite que, digamos, separa la troposfera de la estratosfera, ¿vale? Fijaos que en la siguiente capa de la atmósfera lo que ocurre es que la temperatura aumenta. Entonces, eso lo que nos va a hacer es que las nubes no se puedan desarrollar más y nos queden siempre en este límite, ¿vale? Entre los 13-14 kilómetros de altura. O sea, se aplanan a Se esa aplana altura, que son 10 kilómetros, porque, porque cambia repentinamente la temperatura. la temperatura, eso es. Y sobre todo porque a esta altura donde se encuentra la tropopausa, en esa capa límite, los vientos también son muy intensos. Entonces eso también impide que la nube crezca más hacia arriba. Pero sobre todo, como os digo, el tema de la temperatura, que a partir de esa capa va aumentando hacia arriba. Ok. Por ejemplo, mirad, esta foto la saqué de la NASA y es de una nube de tormenta sobre África. ¿Vale? Pues como os digo, las nubes de tormenta suelen también tener estas formas de setas, de hongos, de yunques, vamos a ver, ¿vale? Pero tienen unas formas también muy concretas, que son muy fáciles de identificar, ¿vale? Que les podamos dar un nombre y sepamos de qué nube se trata. Pues mirar, casos curiosos también, como os decía antes, que el 99% de las nubes que vemos nosotros se crean en la troposfera, pero hay un 1%, ¿vale? Que se nos va a formar en la mesosfera. Es muy difícil que a esa altura, fijaos que la mesosfera está entre los 50 y los 90 kilómetros de altura, es difícil que a esa altura se nos escape algo o llegue algo de humedad, ¿vale? De vapor de agua. Pero si llega la suficiente, en determinadas partes del mundo, ¿vale? Vamos a poder ver estas nubes, ¿vale? Que fijaos que son distintas a las que nosotros podemos observar aquí, ¿vale? Pues por ejemplo, mirad, estas nubes se llaman nubes mesosféricas polares o nubes noctilucentes, ¿vale? Que sobre todo se ven en latitudes altas durante el verano, ¿vale? Esto es debido, como os pongo ahí, a que en la mesosfera, durante esa época en concreta, durante el verano, la temperatura es más fría, ¿vale? Entonces se podrán ver este tipo de nubes. Fijaos que tienen como un color azul eléctrico, ¿vale? No nos ha parecido a las que nosotros podemos ver aquí en nuestra latitud, ¿vale? Os pongo varios ejemplos. O sea, tiene Y otra, cierta fosforescencia, ¿no, Javier? eso es. Como un azul eléctrico, nubes, eso, fluorescentes o fosforescentes, ¿vale? Otro tipo de nubes que vamos a poder ver también, ¿vale? Que son distintas, mirad, son estas, las nubes estratosféricas polares, ¿vale? O nacaradas o madreperlas, son esos colores que tienen estas nubes en concreto. Se forman únicamente, como os pongo ahí, en la estratosfera y durante el invierno, ¿vale? Al contrario que las que hemos visto antes, en invierno, porque la temperatura en esa época del año pues es la menor, ¿vale? Es la más fría. Entonces se podrán formar este tipo de nubes también que son muy concretas, ¿vale? Para esas latitudes.
Sobre todo, fijaos, estas nubes se ven en latitudes altas porque a medida que nosotros vamos subiendo de latitud, el grosor de la atmósfera va cambiando y es menor, ¿vale? Entonces también se pueden ver a esas latitudes este tipo de nubes, ¿vale? En concreto. Pues sobre todo os digo, por zonas de Escocia, zonas de Noruega, zonas de Irlanda también, Islandia sobre todo, pues aparte de poderse ver las auroras, ¿vale? Boreales, también se podrán ver este tipo de nubes, ¿vale? En concreto. Como os digo, estratosféricas polares o nacaradas y las noctilucentes, ¿vale? O mesosféricas polares. Y fijaos, mirar, un último mecanismo de formación, esto por ejemplo lo podemos ver en los espacios del tiempo, ¿vale? Y en los mapas del tiempo, que son los frentes. Los frentes, como os pongo aquí, son una línea de nubes que separa aire que tiene distintas temperaturas, ¿vale? Sencillo. Tenemos el frente frío y el frente cálido. Y es tan sencillo como el frente frío es una masa de aire fría que empuja una masa de aire cálida y el cálido lo contrario, es aire cálido que empuja aire frío, ¿vale? Y fijaos que como asociado a cada tipo de frente tenemos una secuencia de nubes en concreto. Entonces, que nosotros vayamos viendo cómo van cambiando las nubes, eso lo que nos va a anunciar es ese cambio de tiempo, ¿vale? Hacia las lluvias, ¿vale? Que se va acercando al frente y que nos acabará dejando lluvias. Pues ahora poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y con los dos capítulos que tenemos de nubes altas y nubes medias, ¿vale? Una pregunta, Javier. Importante también, como os decía al principio, Javier, sí. ¿me oyes? Sí. Dime. Claro, no, me parece que en otro año me quedé yo con la idea de que los frentes, cuando los vemos nosotros desde abajo, lo Sí, que estamos viendo en primer lugar siempre es en los niveles altos, o sea que son cirros, ¿no? O eso es. cirros o Sí, cumulocirros o estratocirros, sí, pero siempre lo primero que vemos y que nos van anunciando lo que viene después son los que están en las capas altas, ¿es correcto? eso es, sí. Aquí, mirad, fijaos en el frente frío, la primera nube que tenemos es el cirro, ¿vale? Que es CI. Estas nubes son las más altas. Los cirros, eso, como dice Juan, están entre los 6 y 9 kilómetros de altura, más o menos. ¿Vale? Pueden llegar incluso un poco más, pero bueno, más o menos el margen de altura es ese. Entonces, las primeras que vemos son las más altas. Y luego van cambiando, van bajando poco a poco de altura. Vienen detrás las nubes medias y luego las nubes bajas. Entonces, mirar ahora, como os decía, las nubes que tienen una clasificación, a la que nos vamos a parar en detalle, porque es algo bastante curioso. La clasificación, como os pongo ahí, se creó a principios del siglo XIX, ¿vale? Curiosamente por un farmacéutico inglés, que es Lud Howard, este señor que veis aquí, apodado el padrino de las nubes, ¿vale? Lud Howard lo que hizo pues, fue observar con el paso de los años el cielo y que las nubes, ¿vale? Que tenían unos patrones, es decir, que se iban repitiendo, es decir, que cada nube tenía una forma en concreto. Lo que utilizó él para clasificar las nubes fue un poco copiar el sistema taxonómico de Linneo, porque os lo pongo aquí, fijaos, esto es la clasificación de las nubes. Lo que hizo él fue dividir las nubes en géneros, en especies y en variedades, ¿vale? Igual que los reinos, ¿vale? De las plantas o de los animales, pues quiso copiarlo para las nubes también, ¿no? Y además de que lo que utilizó Howard fue también el latín, ¿vale? Porque hubo otra clasificación también de nubes, que os pongo aquí, no sé si aparece, que la hizo Lamarck, pero Lamarck no utilizó o no copió ese sistema taxonómico de Linneo y su clasificación era en francés. Entonces la de Howard sobre todo triunfó, como os digo, porque utilizó ese sistema taxonómico de Linneo y el latín. Además de que los grabados de los grabados, como os pongo aquí, que él hizo de las nubes también ayudaron y fue algo también por lo que triunfó, ¿no? Su clasificación de nubes. La clasificación de nubes que hizo él, que fue muy sencilla, en un principio eran solo 4 tipos de nubes, eran los cúmulos, los cirros, los nimbos y los estratos, ¿vale? Y a partir de esos 4 tipos los iba combinando, ¿vale? Pues eso lo que hizo fue asentar las bases
del actual Atlas que tenemos, ¿no?, hoy, ¿no?, o en la actual clasificación que tenemos hoy. Que como os pongo ahí, son 10 géneros, ¿vale? Y que los vamos a dividir en función de la altura, ¿vale? Es como lo hace la Organización Mundial Meteorológica, en función de la altura. Porque también podemos tener otros tipos o clasificaciones de nubes, ¿no? Pues, por ejemplo, en función de la forma que tengan, en función del proceso de formación, porque se hayan formado, pero lo que nos importa a nosotros es en función de la altura, ¿vale? 10 géneros de nubes divididos en 4 familias, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Aquí para que veáis un poco el resumen, ¿no? Los géneros, tenemos 10 tipos de nubes, o si queremos decirlo mejor, 10 nombres de nubes, y asociado a esos nombres de nubes tenemos las especies y las variedades, que son los apellidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar una nube? Esto es muy importante, si queréis apuntarlo. Cuando le demos a una nube la clasificación o un nombre, esa nube solo va a poder tener un género, ¿vale? Un género y una especie, pero va a poder tener distintas variedades. Eso lo vamos a ver. Esto es muy importante, tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Si estamos observando una nube, solo va a pertenecer a un género y podrá tener una especie solo, pero luego puede tener X variedades, ¿vale? Esto también os digo, esta clasificación ha ido evolucionando a lo largo de los años. También se han ido haciendo estudios y fijaos cómo determinadas especies de nubes pueden aparecer en distintos géneros, ¿vale? Pues, por ejemplo, las lenticulares que veíamos antes. Las lenticulares que veíamos antes solo están en los cirrocúmulos, en los altocúmulos y en los estratocúmulos, ¿vale? Pues esas nubes, como os decía, en forma de ovnis o de platillos volantes, de lentes, ¿vale? Lenticulares. Otras especies o variedades son exclusivas de un género en concreto. Pues, por ejemplo, fijaos que vamos a ver ahora una que es muy bonita, que es la vertebratus, ¿no? Son unas nubes en forma de vértebras o de esqueletos. Pues es exclusiva de los cirros solo, ¿vale? Pues como os digo, esto ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿vale? Y por estudios y por investigaciones, ¿vale? Pues mira, como os decía, un poco para hacer el resumen, los 10 géneros en 4 familias de nubes, según la altura. Nubes altas, nubes medias, nubes bajas y nubes de desarrollo vertical, ¿vale? Las nubes altas, como os pongo ahí en rojo, están formadas solo por cristales de hielo, ¿vale? Exclusivamente, solo por cristales de hielo. 3 géneros de nubes altas. Nubes medias, mixtas, que os decía antes, que había nubes que podían estar formadas por gotas de agua y cristales. Pues las nubes medias están formadas por gotas de agua y por cristales. Nubes bajas están formadas solo por cristales de hielo, ¿vale? Y las que os pongo negro, que son las nubes de desarrollo vertical, las nubes de tormenta pueden ser mixtas también, ¿vale? Sobre todo las de tormenta, los cumulonimbus. Gotas de agua y cristales de hielo. Fijaos, estas son las alturas a las que podemos tener las distintas familias, ¿vale? Y los géneros. Pues decía antes, las nubes altas pueden ir desde los 6 kilómetros más o menos hasta los 13 o 14. Recordad que ahí se nos encontraba la tropopausa, ¿vale? Esa capa límite. Las nubes medias van más o menos desde los 2-3 kilómetros hasta los 6, ¿vale? Las nubes bajas, por ejemplo la niebla, ya crece desde el suelo y llega hasta los 2 kilómetros de altura. Y fijaos cómo las nubes de desarrollo vertical o las nubes de tormenta son las que llegan a tener mayor altura, porque nos pueden crecer más o menos desde el medio kilómetro y llegar hasta los 13 o 14 kilómetros de altura. O sea que pueden tener perfectamente 12 kilómetros de altura, ¿vale? Son las nubes que adquieren mayor altura en proporción al resto. Pero bueno, para que veáis un poco la clasificación y clasentéis, ¿vale? 10 tipos de nubes en 4 familias, ¿vale? Nubes altas, nubes medias, nubes bajas y nubes de desarrollo vertical. Javier, Sí, las de la derecha, o sea, serían cúmulos, la de desarrollo vertical, cumulonimbos, ¿no? sí. Pero ahí que CU es cúmulos en general. Ah, vale, cúmulos de Abreviado, simple, sí. ¿no? Y el otro es cumulonimbos. Eso es, eso Vale, es. vale, es que no entendía. Vale, vale. Fijaos también que es las abreviaturas, ¿no? Que hacemos también para los distintos tipos de nubes. Pues, por ejemplo, mirar arriba, las nubes altas son cirros, cirrostratos y cirrocúmulos,
¿vale? Las abreviaciones que tienen. En las nubes medias son altostratos, altocúmulos y nimbostratos. Las nubes bajas son estratocúmulos y estratos, las nieblas, por ejemplo, y luego las de desarrollo vertical, los cúmulos y los cumulonimbos, ¿vale? Las nubes de tormenta. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿vale? Van a ser las dos primeras familias de las nubes, ¿vale? Que tenemos nubes altas y nubes medias. Fijaos, nubes altas, 3 géneros, ¿vale? Es de recordar, lo habíamos visto antes, desde los 6 hasta los 14 kilómetros de altura. Y están formadas solo por cristales de hielo. Como están formadas solo por cristales de hielo, ¿vale? Vamos a ver que tienen un color blanco que les caracteriza, ¿vale? También vamos a ver que tienen a veces esas formas fibrosas, ¿vale? Como de sedas, como de cabellos. Y también lo que nos va a dar que estén formadas por cristales de hielo, ¿vale? Vamos a verlos, son distintos tipos de fenómenos ópticos, ¿vale? Pues aquí fijaos que hay como un anillo alrededor del Sol, que se llama halo. Hay como una especie de manchas que se sitúan también a ambos lados del Sol, son los parhelios, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues fijaos, el primer género que tenemos de nubes altas, que como hemos visto antes con los frentes, es el primero que viene en la parte de delante del frente, son los cirros, ¿vale? Como os pongo ahí, los cirros en latín significa rizo de cabello o mechón de pelo, ¿vale? Son unas nubes también muy fáciles de identificar. Fijaos, ¿vale? Son a veces fibras casi rectilíneas, ¿vale? Asemejándose a esos mechones de pelo. Entonces os voy poniendo distintos tipos, ¿vale? A veces fijaos que como en este ejemplo sí que son rectilíneas, pero en otros ejemplos no. Es decir, que esas líneas o esas fibras se entrelazan unas con otras, ¿vale? Pero son también cirros. Os pongo ahí distintos ejemplos. Los cirros, sobre todo, la forma que nos van las formas que nos van a dar, como os digo, son esas formas de fibras, ¿vale? O incluso de plumas, como en este otro ejemplo, de ganchos o de garfios, ¿vale? Pueden ser otro tipo de cirros que podemos tener en el cielo. En este ejemplo, estos cirros lo que nos da información es del viento, ¿vale? Que está soplando de forma intensa, porque fijaos cómo esto que tenemos en la parte alta de la nube, ¿vale? Fijaos cómo estas cortinas se van descolgando, ¿vale? Y se van curvando. Eso lo que nos indica es que el viento las está modelando, ¿vale? Y las va curvando. Y está Lo habíamos visto empujando antes, el ¿vale? viento a la izquierda, si mal no recuerdo. Eso es. Que eso Eso era es. El viento interesante iría también. No, hacia la pues, izquierda. como ves el hilillo a la derecha, piensas, va a la derecha, no, pero lo que está empujando es la nube gorda, ¿no? Digamos, Eso es, sí. lo más grueso y se va quedando esas cortinas de lluvia o de hielo que está cayendo. Eso es. Mm, Es curioso, esto es hielo, es una cortina, es precipitación, no está lloviendo, pero es hielo. vale, o sea, chicos, que esto nos indicaría que el viento a esa altura está yendo hacia la izquierda. Eso es, hacia la Vale, vale. izquierda, Ok. ¿vale? También, ¿por qué se nos evaporan esos cristales de hielo y no llegan al suelo? Pues esto es porque la masa de aire que tengamos por debajo de ella está más caliente. Entonces, a medida que estos cristales se van descolgando y van cayendo por gravedad, pues se van evaporando, ¿vale? Muy importante. Los fluctus, ¿vale? Que habíamos visto antes, pues aquí también lo que nos indica el viento, ¿vale? Que está soplando de forma muy intensa. Y fijaos, como os decía, esto para interpretar el tiempo, ¿no? Que nos den los cirros. Cuando veamos que los cirros ya casi cubren el cielo por completo, ¿vale? Que lo van invadiendo poco a poco, pues si vemos un cielo de este tipo, lo que nos indica es que el frente se está acercando, ¿vale? Que va a acabar lloviendo, ¿vale? Los cirros no nos dejan lluvia, pero sí nos indican que otras nubes que vienen detrás de ellos nos van a acabar dejando esas lluvias, ¿vale? Siempre. Es muy importante. Como os digo, cuando veamos que los cirros ya cubren el cielo por completo, o poco a poco lo van invadiendo, ¿vale? Mirad, esta es la nube que os decía antes, los vertebratus, ¿vale? Es esa variedad exclusiva de los cirros. Esa nube en forma de esqueleto de pez, ¿vale? O de vértebra, que es muy curiosa de fotografiar y de ver, ¿vale? Muy pocas veces se ve en el cielo, pero bueno, os la pongo para que veáis que las formas también a veces nos pueden dejar, las nubes nos pueden dejar estas formas, ¿vale? Que son bastante curiosas.
Vale, fijaos. Ahora vamos a ver otro tipo de nubes altas, ¿vale? El siguiente género de nubes altas que tenemos, que son los cirrocúmulos, ¿vale? Los cirrocúmulos ya no tienen ese aspecto de fibras, ¿vale? O de sedas, sino que dejan un aspecto, fijaos aquí, como de cielo granulado, ¿vale? Son como puntitos que están a mucha altura, ¿vale? Es ese cielo empedrado que conocemos también, ¿vale? Ese dicho que hay de cielo empedrado, suelo mojado, pues estas nubes nos anuncian también esas lluvias, ¿vale? No nos dejan lluvia, pero sí otras nubes que vienen por detrás de ellas, pues nos van a acabar dejando esas lluvias, ¿vale? Pues como os pongo aquí, los cirrocúmulos, ese cielo empedrado. Pero unas nubes altas también que nos van a formar los cirrocúmulos, vamos a verlos ahora, que os lo quiero poner, ¿vale? Son las estelas de los aviones, ¿vale? Que nos vamos a parar un poco con ellas. No siempre que pasa un avión sobre el cielo nos puede dejar la estela, ¿vale? O sea, lo que nos dejan los motores del avión a su paso son esos núcleos de condensación, esas partículas pequeñas, esos contaminantes, ¿vale? Que son fundamentales recordar para que el vapor de agua empiece a condensarse, en este caso en forma de cristales de hielo. Los motores del avión también a su paso nos van dejando ese vapor de agua, esa humedad que es necesaria para que se nos forme la nube, pero también a esa altura a la que va el avión o esa masa de aire por la que va el avión tiene que tener cierto contenido de humedad de agua para que se nos forme acabando la estela, ¿vale? Entonces, por eso, bajo determinadas condiciones se nos podrá formar la estela o no. Si el avión atraviesa una capa de aire que tenga cierta humedad, pues se nos acaba formando la estela. Si la capa de aire por la que pasa el avión no tiene esa humedad de aire necesaria, no se nos va a formar la estela, ¿vale? Esas estelas que fijaos muchas veces cómo con el paso del tiempo y del día, ¿vale? Van evolucionando y van adquiriendo aspecto de nube más natural, ¿vale? Porque es una nube que ha sido creada por el hombre, ¿vale? En este caso por el avión. Es curioso también porque lo que nos indican estas estelas es un cambio de tiempo también, ¿no? Nos indican lluvias, ¿vale? Es decir, pues que siempre que veáis un cielo parecido a este, es decir, que los aviones pasan, dejan la estela y esas estelas pues perduran mucho tiempo en el cielo, van evolucionando, nos indican también que el frente se aproxima, ¿vale? Nos indican lluvias. Es algo también bastante curioso. Como os digo, son nubes creadas por el hombre, son nubes en forma de líneas rectas, ¿no? Pero fijaos en este ejemplo cómo a medida que va pasando el tiempo ya van adquiriendo aspecto de nube más natural, ¿vale? Y se esparcen por todo el cielo. Por ejemplo, esta foto en concreto, que es en Gijón, es en Asturias, pues este día solo teníamos las estelas de los aviones en el cielo, ¿vale? No digamos que no había nubes de origen natural ese día, eran todo nubes de origen humano, ¿vale? Por los aviones. No sé si alguna vez os habréis fijado que muchas veces de las estelas de los aviones pueden descolgarse estas formas, ¿vale? Globulares. Es algo curioso también que se suele ver en las estelas. O si hay condiciones de turbulencia, ¿vale? Se pueden formar esta especie de tirabuzones, ¿vale? En la estela de los aviones. Son formas curiosas también que nos pueden dar las estelas. Pero como os digo, la utilidad que nos pueden dar las estelas, sobre todo del tiempo, recordar que si las vemos y poco a poco van evolucionando y perduran, eso nos indican lluvias, ¿vale? Que se aproximan las lluvias. Y fijaos, mirad, un último género de nubes altas que vamos a ver son los cirrostratos. Y aquí os voy a decir que muchas veces nos va a parecer que no tenemos este tipo de nubes en el cielo, porque son nubes que son casi imperceptibles para nuestros ojos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar la presencia de estas nubes en el cielo? Pues fijaos, los fenómenos ópticos que se nos forman, ¿vale? Porque aquí a lo mejor nos da la impresión de que solo tenemos la estela que está cruzando el cielo, la única nube que tenemos. Pero fijaos cómo alrededor del Sol aparece un anillo, ¿vale? Eso lo que nos está marcando es la presencia del cirrostrato, ¿vale? Es una nube que a veces es tan fina que nuestros ojos no la pueden ver, ¿vale? A este fenómeno óptico que forman los cirrostratos se le llama halo, ¿vale?
es exclusivo de los cirrostratos, el halo, ¿vale? Recordadlo también. El cirrostrato nos va a formar, en el 90% de los casos, el halo, ¿vale? Como veis, es un anillo luminoso alrededor del Sol. Al igual que el halo, lo mismo, por la refracción de la luz, ¿vale? La refracción de la luz. Entonces ahí os pongo distintos ejemplos. Recordar, del cirrostrato forma el halo y los parhelios, ¿vale? Sobre todo. Y ahora, por último, lo que vamos a ver, ¿vale? Es la segunda familia de nubes, ¿vale? Son nubes medias. Aquí ya cambia, recordad que iba hasta los 6, más o menos. Entonces, como cambian de altura ya, el agua está en dos estados, son mixtas. Cristales de hielo y gotas de agua. Y recordar también que como vamos a tener ya agua en estado líquido, el color de estas nubes va a cambiar. Fijaos que antes las nubes de tipo alto, sobre todo el color que tenían era un color blanco, ¿vale? Aquí, como os pongo, ya van a tener un color gris, incluso tirando a pálido, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los tres géneros que tenemos de nubes, ¿vale? El primero que tenemos son los altocúmulos, ¿vale? Aquí vamos a ver distintas formas que pueden tener los altocúmulos. Fijaos, lo hemos visto antes, el cielo empedrado, ¿vale? Que hemos visto antes de cirrocúmulos, pues también se puede dar con los altocúmulos. Este cielo Oye, empedrado, Javier, ¿me anunciador oyes? de lluvias. Sí, dime. Sí, por ejemplo, yo aquí tengo la duda. ¿Cómo estoy viendo esto y no sé qué es cirrocúmulos, que está a más de 6.000 metros y esto está por debajo, ¿no? De Más 6.000 bajo, metros? más bajo. Eh, Entre 2.000 y 6.000, pero es parecido porque sí, quizás sean las nubes más gruesas o por qué los cúmulos. sí, vamos a hacer una comparación. Mira, voy a copiar una foto y lo vemos para que veáis cómo cambia el tamaño, sobre todo, lo que comentas tú, Juan. Mira, Mm, el tamaño. el tamaño, ¿vale? Sé que es complicado. A mí incluso a día de hoy todavía me resulta complicado decir si son altocúmulos o cirrocúmulos. Pero sobre todo fijaos que es por el tamaño, ¿no? De ese cielo emperado, pues si queréis decir, las losetas que forman ese cielo emperado en los cirrocúmulos son mucho más pequeñas, ¿vale? Que en los altocúmulos. Ujú. Y a veces incluso, aunque no siempre pasa, el color en los cirrocúmulos va a ser un color blanco. Aquí en Hablar. los altocúmulos muchas veces ya podemos tener colores grisáceos, ¿vale? Sobre todo al amanecer o al atardecer, ¿vale? Vale. Sobre todo Entonces, esa diferencia, el tamaño que tengan la tamaño estructura y de la el nube, color. el color, Sí, aquí eso de es, vez en cuando se ve alguna nube gris, ¿no? eso es, Mm, también. vale, Fijaos vale. aquí como también son altocúmulos y tienen ya incluso colores grises, ¿vale? Además de blancos. Pero bueno, Y estos ya son de agua, no tienen hielo, estos ¿no? son de agua. Vale. Estas están formadas ya, además de anunciarnos lluvia, ya están formadas por agua en estado líquido, están formadas por gotitas de agua, ¿vale? Ya, están formadas por gotas de agua. Vale. Pongo distintos ejemplos, ¿vale? Mm, De ella. A veces estas nubes medias, fijaos cómo se pueden disponer en bandas paralelas, ¿vale? Es la variedad undulatus, ¿vale? Os pongo aquí varios ejemplos, cómo se disponen en bandas paralelas. mm. Pero a veces también, por nuestra perspectiva, ¿vale? Como los estamos observando desde la Tierra, fijaos en este ejemplo, que nos da la impresión como si la nube tuviera un punto de fuga y van hacia un punto en común del horizonte. A esta variedad se le llama radiatus, ¿vale? Son como los radios de una circunferencia. En realidad no sería así, ¿vale? Si vemos esta nube desde la imagen de un satélite, esta nube sería paralela. Pero como os digo, por nuestra perspectiva de observadores desde la Tierra, ¿vale? Pues nos da la impresión de que tienen ese punto de fuga, ¿no? Que van hacia un punto en común del horizonte. Entonces, es la variedad radiatus, ¿vale? Que se puede dar con muchos tipos de nubes. En este caso, pues con un tipo de nube media. Otras veces también es curioso, fijaos que los altocúmulos no tienen ese aspecto de cielo empedrado y fijaos que son como algodones, son nubes independientes que están unas al lado de otras, hay huecos entre ellas, ¿vale? Estas nubes es muy importante porque en concreto esta especie, ¿vale? Que os pongo aquí distintas fotos de ella, de la misma, se nos forma en primavera y en verano,
por la mañana, ¿vale? En primavera y en verano por la mañana. Se llaman flocus, ¿vale? Es la especie flocus. Y lo que nos indican es que por la tarde vamos a tener tormentas, ¿vale? Son, como os digo, nubes en forma de algodón, ¿vale? Son altocúmulos en forma de algodón. En primavera y en verano, por la mañana, y nos indican tormentas durante la tarde. Pero también hay otra especie que nos indica lo mismo, que a lo mejor no se ve muy bien en este ejemplo, ¿vale? Son como unas nubes en forma de torres, ¿vale? Se llaman castellanus, porque se asemejan a las almenas de los castillos. Pues lo mismo, se nos forman en primavera y en verano por la mañana y nos indican tormentas durante la tarde. Fijaos que en este ejemplo a lo mejor no se ve muy bien, tienen una base en común, ¿vale? Y hacia arriba van creciendo, ¿vale? Como os digo, son esas nubes en forma de almenas, ¿vale? De castillos o de torres de castillos. Por eso se le dio el nombre de castellano, ¿vale? Pues como os digo, tanto los flocus en este ejemplo como los castellanus nos indican tormentas, ¿vale? En primavera y en verano. Y antes lo habíamos visto, ¿vale? Son las nubes lenticulares. Lo que os decía, recordar de las lenticulares que lo que nos indicaban, ¿vale? Es el viento, ¿vale? Pues fijaos, este gráfico quise ponerlo para que veáis un poco cómo se nos forman las nubes lenticulares. Pues el viento que sopla paralelo a la superficie de la Tierra, ¿vale? Como os decía, cuando tiene que superar un obstáculo, pues hace este movimiento ondulatorio, ¿vale? Inestable, hasta que se vuelve a estabilizar. Pues en la parte alta de las crestas, ¿vale? De estas ondas, es donde se nos van a formar las nubes lenticulares, ¿vale? Lo que os decía, los pilotos de los aviones tienen que saber que existen estas condiciones porque tanto a niveles bajos como a niveles altos se nos crean unas zonas de turbulencia que pueden poner en peligro la estructura, ¿vale? Del avión. Entonces es importante superar estas zonas de turbulencia, ¿vale? Cuando el viento sopla muy intenso. Como hay distintos ejemplos de las lenticulares, ¿vale? Sobre todo con este tipo de nubes medias, yo creo que es el ejemplo más visual, ¿vale? Y más bonito de los altocúmulos lenticulares. Y mirad, fijaos aquí también, ¿vale? Antes lo habíamos visto, es la corona solar, ¿vale? Teníamos un fenómeno parecido que habíamos visto antes, que era el halo, ¿vale? Pero recordar que el halo era solo un anillo, ¿vale? Aquí tenemos la corona, que fijaos que son varios anillos de colores, ¿vale? Alrededor del Sol, ¿vale? Las coronas exclusivas de altocúmulos, ¿vale? Porque aquí ya está formada la nube por gotas de agua. El mecanismo o el proceso que entra en acción aquí sería la difracción de la luz, ¿vale? Porque está formada ya por gotas de agua. Fijaos como en algunos ejemplos incluso podremos ver coronas dobles o triples. Se repite la secuencia de colores, ¿vale? Pues os pongo distintos ejemplos. No sé si alguna vez os habréis fijado que no solo con nuestra sombra, si estamos en el pico de la montaña, también muchas veces si vamos en aviones, pues esa sombra se está proyectando en una nube baja, ¿vale? Y alrededor de la sombra del avión se nos forma la gloria, ¿vale? Ahí os pongo distintos ejemplos de ello. Yo creía, Javier, ¿Sí? que teníamos que estar, es que claro, esto me recuerda a la sombra de antes, ¿no? De en la montaña Sí. que sale la sombra de una persona y tal, pero claro, tú estás entre el sol y ese halo, ¿no? Yo creía que para ver el arco iris, porque esto es una especie de arco iris, ¿no? Sí, Tú estabas, o el arco iris estaba entre el sol y tú. el arco iris. Claro, esto es que No, el avión está detrás del sol y hace sombra eso es, sobre las nubes. eso Entonces es, estás viendo un eso arco iris, pero no en la posición que yo creía normalmente, o un eso halo, es, en eso cualquier es, caso, o refracción de la luz, ¿no? eso es. Es Y, decir, y en la sombra de antes en la montaña es lo mismo, ¿no? lo mismo, sí, es decir, que delante nuestro tiene que haber una capa de nubes, una capa sobre todo de nubes bajas que estén formadas por agua delante nuestro Mm. y que detrás nuestro tengamos el sol para Mm. que nuestra sombra se proyecte en la capa de nubes
y cree esa especie de arcoíris alrededor. Ajá. Lo mismo que con el arco iris, es decir, para que nosotros podamos ver el arco iris, delante nuestro tiene que estar lloviendo, ¿vale? Tenemos que tener gotas de agua y detrás de nuestro el sol. Entonces los rayos del sol, cuando impactan contra las gotas de agua de la lluvia por refracción y otros fenómenos, pues nos crea ese fenómeno óptico. Ujú. O sea, en el caso del arco iris sí que lo vemos, o sea, el arco iris está entre el sol y nosotros, y en este caso no. No, En este caso está detrás, pero también se produce el fenómeno, también tenemos eso un es, reflejo que podemos ver. Vale. eso es. Mm. Y en este caso, como os digo, la corona solar, ¿vale? Y ahora, por último, vamos a ver dos tipos de nubes medias, ¿vale? Los dos últimos géneros, que esto apuntarlo aquí, porque estas nubes ya nos van a dejar lluvia, ¿vale? Todas las nubes que hemos visto ahora, fijaos que no nos dejaban lluvia, pero sí nos hablaban de que otras nubes que venían por detrás de ellas nos iban a acabar dejando lluvia, ¿vale? Entonces, las primeras nubes que tenemos que nos dejan lluvia, ¿vale? Como os pongo ahí, son los altoestratos, ¿vale? Esta nube, como os pongo ahí, pues es como una capa que cubre todo el cielo, ¿vale? Tiene un color gris, gris pálido, gris azulado, ¿vale? Y deja este aspecto en el cielo, ¿vale? Lo cubre por completo, ¿vale? La lluvia que nos va a dejar el altoestrato, ¿vale? Es lluvia débil y que va a durar muy poco tiempo, ¿vale? Lluvia débil y de corta duración, ¿vale? Va a llover muy, muy, muy poco. Esta nube es muy aburrida de fotografiar, pero bueno, mirar, vamos a ver que con determinadas condiciones sí que merece la pena que la fotografiemos, ¿vale? Que nos paremos a observarla. Lo que habíamos visto antes, los amaneceres y los atardeceres, ¿vale? O también como a veces en la base de esta nube se nos pueden descolgar como esta especie de protuberancias, ¿vale? O de glóbulos, ¿vale? Son unas formas globulares que se llaman mamatus, son mamas, que sobre todo las vemos con las nubes de tormenta, con los cumulonimbos, pero con estas nubes de tipo medio también es habitual que podamos ver estas formas, ¿vale? Como os digo, globulares. O también si el viento sopla con determinada intensidad, son muy curiosas las formas que nos puede dejar en los altoestratos, ¿vale? Porque a estas nubes se les llama asperitas, ¿vale? Yo creo que, y dicen que es así, que recuerdan a la superficie del mar vista desde abajo, ¿vale? Es como si tuviéramos olas en el cielo, ¿vale? Pues se llaman asperitas, otro tipo de altoestratos, ¿vale? Os pongo ahí distintos ejemplos. Pero recordar, sobre todo, los altoestratos nos dejan lluvia, pero de corta duración y muy débil, ¿vale? Porque el siguiente género que vamos a tener de nubes medias y el último, ¿vale? Son los nimbostratos, que como os pongo ahí, nimbus en latín significa nube de lluvia, ¿vale? Estas son las nubes de lluvia por excelencia. Siempre que tengamos nimbostratos en el cielo, va a estar lloviendo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Quedaros con ello. Y encima es lluvia continua que dura mucho tiempo, ¿vale? Lluvia continua y de larga duración. Muy intensa también. Fijaos que como es una nube muy homogénea, no se puede distinguir nada en ella y como os decía, como está lloviendo de forma intensa y continua, que cubre con el horizonte, que se va difuminando, ¿vale? Se llega a acumular mucha cantidad de agua. Entonces, esa diferencia que tenemos entre estos dos géneros que nos dejan lluvia, ¿vale? Los nimbostratos, lluvia continua y que se acumula mucha cantidad de agua, ¿vale? Mientras que los altoestratos es lluvia débil y de corta duración, ¿vale? Entonces hoy en la parte del curso, es esta primera parte del curso, así que sería hasta aquí, Juan. Si queréis comentar alguna duda, algo que no se haya quedado claro. Eso es. Se ha incorporado Elba a última hora. ¿Qué tal, Elba? Para manejar el micrófono abajo a la izquierda, si quieres ponerlo para hablar. Y nada, la idea era pues esta, ¿no? Ver un poquito la primera parte y las dudas que fueran surgiendo. Entiendo yo que si os ha dado tiempo a leer más, habrán surgido más dudas y sería más fácil expresarlo, porque yo recuerdo que las primeras veces me hablaba de todo esto y me Sí, hacía un lío con los cirros, con es normal, es normal. los estratos.
más o menos en el esquemita ese que entregas, pues sí que te haces una idea, Sí, ¿vale? muy bien. Sí. Y una vez que te aprendes eso, a partir de ahí todo lo que dices lo vas colocando en tu cabeza. Entonces, bueno, si queréis comentar algo o preguntar algo, es el momento. ¿Se escuchó bien que dice Elba que falló la voz? A lo mejor en algún momento. Sí, bueno, eso hay un momento que a mí se me ha apagado y me ha vuelto, no sé qué ha ocurrido. Ah, vale, Y ha vale. vuelto solo y tal, o sea, habrá una parte del vídeo que cortaré que será esa y bueno, yo creo que más o menos que quitó muy poquito tiempo. Vale. Venga, a ver si alguno se anima. ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia a compartir? Fotos también, si queréis podéis, lo tenemos abierto en el curso para que, si queréis compartir fotos y que comentemos a ver qué nube puede ser o el fenómeno que se puede ver en la foto. Estaría bastante interesante también. Que Ujú. compartáis todas las fotos que queráis o me las mandéis también. ¿Habéis visto alguna dificultad en el curso? ¿O os hacéis un lío? ¿Más o menos lo que ha explicado Javier queda claro? ¿O podéis poner el micrófono libremente? Hay que ir poco a poco, eso sí que es verdad. Y no, lo que dices tú, asentar un poco los distintos tipos con los 10 genos y poco a poco ir. Vale, veo varios micrófonos abiertos. ¿Quién quiere hablar? Hola. ¿Quién está hablando? Hola, yo soy Elba. Ah, bien. Bueno, yo por mi trabajo no pude incorporarme hasta ahora y tampoco pude acceder al curso, entonces yo entiendo que espero que esta semana ya me pueda poner a leer y a introducirme un poquito más en ello. Pero sí que me llamó la atención, que nunca me había parado a planteármelo, el tema del arco iris que estabais hablando ahora. Sí, Entonces la verdad nunca me había planteado que, como decíais, ¿no? Que el sol tiene que estar detrás de nosotros y delante lloviendo para que nosotros lo vamos, podamos ver. ¿Es sí. así? Vamos a hacer, mira, que tengo aquí un esquema, ¿eh? Aunque esto es la Vale. última parte, pero a ver dónde lo tengo. A ver, Aquí. compártelo. Ahora no No, estamos viendo, ¿eh? ahora comparto, ¿eh? Ah, vale, vale. De todas formas, Elba va a estar grabado por si quieres repasarlo, ¿vale? Después lo Sí, colgaremos. perfecto. Mira, esto sería el esquema, ¿vale? Ah, Entonces, importante, el observador, nosotros estamos aquí, ¿vale? Lo que os decía, detrás nuestro, sí, tiene que ser así, tiene que estar el sol, ¿vale? Y luego que delante nuestro sí o sí esté lloviendo, ¿vale? Entonces, cuando esa luz, los rayos del sol, que es una luz blanca, ¿vale? Los rayos del sol es luz blanca, cuando impactan y atraviesan las gotas de lluvia, se descomponen, ¿vale? Los colores del espectro, que siempre hemos aprendido que son 7 colores. En realidad no es así, lo que pasa es que lo resumimos, ¿vale? Son los colores del espectro porque el espectro va cambiando, tiene distintos colores, aunque lo resumimos en 7. Entonces, por refracción y reflexión de la luz, ¿vale? Esos procesos físicos, ¿vale? Igual, fijaos que esta imagen que está siempre por ahí del prisma, ¿vale? De que esa luz incide en el prisma y se descompone en los colores del espectro, ¿vale? Pues se nos formará el arco iris. Pero siempre nosotros tenemos que, detrás nuestro tiene que estar el sol y delante nuestro tiene que estar lloviendo para que se nos pueda formar el arco iris, ¿vale? Vale, entonces te había entendido mal. Yo entendía que al final podían ser de las dos maneras, pero no. Yo, No, yo es que creía que era el arco iris entre el sol y el observador, pero es siempre el sol lo tienes a la espalda o al el otro sol lado. siempre tiene que estar a Sí, la espalda. vale, Sí, vale, vale. lo Vale. mismo que con Menos mal la, que. con la corona o la gloria. Es decir, sería igual que esto. Tenemos que tener detrás nuestro el sol, pero en Mm, vez de que esté lloviendo, que tengamos una nube de tipo bajo delante nuestro, ¿vale? Vale. O más bien a menor altura que nosotros. Por eso tenemos que estar en la parte alta de la montaña y que tengamos Eso ese mar de para, nubes para reflejar la o esa sombra, nieve. porque la nube Eso es. que refleja los halos, esos que nos has hablado, son altas. Esas son altas, sí. Mm, vale, vale. Eso es. Aquí habla del arco iris solo, ¿no? Cuando. Del arco iris.
Las nubes están por debajo de nosotros. ¿O eso te refieres a sacar la sombra en el arco iris, como hemos visto antes, tanto el avión como Eso es. el observador? Muchas veces el arco iris, si estamos por encima de la superficie de la Tierra, incluso podemos ver arcoíris circulares totalmente. No sé si habéis visto alguna vez alguna foto, Sí, sí. que no solo la circunferencia. Mirarlo abajo, como la circunferencia seguiría hacia abajo, ¿vale? Pero Sí. nosotros estamos en la Tierra, pero muchas veces si estamos a más altura, podemos ver incluso esos arcoíris totalmente circulares. Ujú. Vale. Esto lo veremos, que el tema del arcoíris también tiene lo suyo, es decir, arcoíris con más colores, con menos colores, Ujú. Doble arco iris, ¿no? Que a veces se ve. doble Vale. arcoíris, lo que está Vale. entre los dos arcoíris, que tiene un color más oscuro. Mm. Es curioso, sí, sí. Hablaremos Vale. de ello en la próxima sesión. Ok. Vale. ¿Alguna cosa más? Desde Canarias, ¿tenemos alguna pregunta? Hombre, el tema de la formación del mar de nubes, que se forma por la orografía que tenemos aquí. No sé si... No lo oí bien. Espera, no sé si por los cascos a lo mejor. Mar de nubes, creo que dijo. Sí, algo oí. Y tenemos la formación. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Vamos a los cascos. El tema de que nosotros tenemos que se nos Sí. forma las zonas norte el mar de nubes. Mm. Exacto, y ahí se aprecia. Y tengo entendido que hay unas épocas que son más bajos y otras épocas son más altos, pero no lo tengo claro. Y bueno, ahí sobre todo con el tema de los alisios, sí que tenéis ahí esas nubes bajas y esos mares de nubes. A ver si tengo alguna foto por aquí. Eso, que dependiendo lo que dices tú, de qué estación también o época en concreto, la capa, o sea, el límite a la que puede llegar ese mar de nubes puede ser mayor o menor, ¿no? Dependiendo también, sobre todo de la humedad que tengamos en la época en concreto, si tenemos mayor vapor, si tenemos más vapor de agua, si tenemos menos vapor de agua. Aquí, sobre todo en invierno, en Asturias es cuando se nos suelen formar, ¿no? esas nieblas. En verano también, aunque es menos habitual. A ver si tengo por aquí. Seguro, esto que también se os forma allí, que son estas nubes en forma de cascada. Sí, Las sí, nubes, en estas Anaga. nubes son en forma de cascada, ¿no? Eso. Sí. Que se forman a sotavento o a barlovento de las cordilleras también, pues aquí también nos suele pasar, no es muy habitual. Pero sobre todo aquí en Asturias en invierno, con las nieblas de irradiación, con el anticiclón es cuando se nos suelen formar. Vale. Mientras buscas la foto sobre el mar de nubes que dice él, aquí en la montaña también se puede ver cuando pasas a una determinada altitud Sí, y las nubes están más bajas y entre los valles, que yo pensé que solo se veía en Canarias, yo la primera vez que lo aprecié fue en Canarias también y bueno, pues cuando lo vi aquí me sorprendí también, dije, "Ay, pues no es solo vale. Canarias". Esto es el mar de nubes, mirad, esto es en Asturias, ¿no? Pues muchas veces en invierno y algunas veces en verano, pues es habitual, ¿no? Esto es una imagen de satélite, pues cómo se ven las nieblas, por ejemplo, en toda la meseta norte y en el Valle del Ebro, que en invierno, vamos, allí a lo mejor en Zaragoza están 15 días seguidos con la niebla, ¿no? Pues es muy habitual. Lo que dices tú, en zonas de montaña también es muy habitual que se nos vaya formando esa niebla, ¿no? Y esa nube baja. Vale, pues muy bien. ¿Elba es desde Galicia o desde dónde? Sí, de Galicia. Vale, sí, no, te detecté de primeras por el acento, pero por si acaso. ¿Y Noelia, desde dónde estás? Yo soy de Talavera de la Reina. Vale, vale. O sea, Veo Gredos desde mi casa, entonces veo muy bien, mi ventana me permite ver muy bien todo el movimiento de las nubes. Y Sí. la verdad es que he empezado hoy, pero al principio ha sido un poco como cara de póker, pero luego he empezado a entenderlo bastante bien.
Y ya ha sido como, no sé, por ejemplo, lo del mar de nubes, ¿no? Como muchas veces parece que se está echando, Sí. no sé, es curioso Mm. que cómo se origina todo. Y he agradecido la imagen de los castellanos, creo que se llama, Sí, porque también se ve se forman. mucho por aquí, Sí. por esta zona. Mm. Y en el documento no había visto ninguna, entonces, bueno, pues lo he agradecido. Y luego el detalle también de Juan, de la pregunta sobre que era la diferencia entre algunos cirrus que se parecen mucho cuando son como Sí. borreguitos. Sí. Y una pregunta, Alticúmulos y cirrocúmulos, sí. y cuando son nubes altas, ¿pueden llegar a tener mucha velocidad? O sea, ¿es perceptible la velocidad que llevan No, esas nubes? eso, no, os lo puse aquí. Fijaos, sobre todo las nubes altas, como están a esa altitud, os decía, entre los 6 y los 14, a nosotros nos da la impresión de que no pueden tener velocidad, se pueden mover rápido, ¿eh? Lo Ya. que pasa es que a nosotros nos da la impresión de que no se mueven o pueden estar quietas todo el día, pero en realidad se están moviendo, sobre todo por la altura y nuestra perspectiva desde el suelo, ¿no? Pero se mueven, Ajá. sí. Sí, sí, sí. Ok, Pero ok. son los frentes. Vale. O sea, Son los frentes. las primeras que llegan, luego o se tienen que mover o después le van cubriendo las nubes bajas, ¿no? O Eso es. las van escondiendo desde nuestro punto de vista. Eso. Pero como os digo, nos da impresión de que tienen un movimiento lento, pero en realidad se están moviendo muy rápido. Mm, Ok. vale. Vale. Bueno. Ok. Llevamos hora y pico, no está mal. Lo que queráis, si queréis, si surge alguna pregunta más o algún comentario más, veo que tienes ahí entonces un palco privilegiado, Noelia, para estar viendo Sí. Sí. la sierra y de ahí vas a sacar mucho jugo. Yo tengo que yo estoy en Madrid, tengo que estar así con el cuello para mirarlo desde mi casa, desde fuera, por supuesto. Ya Sí. cuando he salido esta tarde a la calle, digo, cualquiera que me vea, digo, yo qué sé, parece un pueblo. Además, con la estampa de Vaya Belén una friki, delante, que ¿no? es O una... vaya unos frikis. Qué bien, Es bonito, es bonito. qué bonito. Está genial. Yo veo desde bueno, nuestra finca Penatrevinca. O sea que estamos ahí todos en las montañas. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y tú, Vale. Jero, de dónde eres? Yo soy de Tenerife. De Tenerife. Sí, tengo la parte de Anaga que entra eso, lo que nombró antes. Lugar por excelencia para las nubes. Es más, Sí, en Izaña hay un laboratorio que se conoce el laboratorio de las nubes. O sea, sí. es un Ya observatorio, vamos, se crea el mar de espectacular. nubes. Sí, Qué bueno. El Teide, sí. Izaña, ahí en el Teide. A la Y, falda del Teide. y las lenticulares también se ve bastante. Las anticulares también, se os ven, se os ven. Y las asperitas ya te pondré, tengo alguna foto que me mandó un técnico que estuvo trabajando de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, que estuvo trabajando allí y vamos, es que tenía un palco privilegiado para ver muchos tipos de nubes y de fenómenos. Espectacular. Claro, hay que... Javier dice que nos has dicho que vas a mandar, ¿no? Una nube que te han mandado o algo. Hay un espacio para colgar. Sí, Habréis visto al principio que hay fotos de antiguos alumnos, todo tipo de nubes para que vosotros pongáis vuestro comentario, incluso si es sí. una duda la planteéis y Javier la pueda mirar y resolverla. ¿Vale? Hay como una galería. Una Y galería subir fotos, todas las que queráis, ¿eh? Y les comentamos qué tipos son, qué nos puede estar contando, subirlo. Así es después también está una Bueno, forma de aprender y de ir poco a poco avanzando. eso es. Después está el genial. foro, que ya lo sabéis, el foro general, el chat, el foro general, que ya era simplemente saludar, el foro de la primera parte, que Javier hizo un planteamiento, creo que ha contestado solo una persona, y de momento no hay más foros, ¿no? Yo creo que eran esos. Ahora No, esos solo. la segunda parte empieza ya mañana, que no quiere decir que si no habéis tocado mucho de la primera no le deis caña, porque hay que mirarlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con estos que habéis venido y los demás, si ven el vídeo y se animan al próximo Zoom, cuanto más seamos mejor porque va a ser mucho más dinámico, pero vamos, yo creo que ha sido provechoso, ¿no? ¿Os parece?
El directo siempre lo es. Sí. ¿No? Está bien. Más que el lento leer las cosas y verlas. Los ejercicios hay que hacerlos. Como mejor se aprende es equivocándose. Eso Entonces es. ahí tenéis los ejercicios, hacerlos. Incluso se pueden plantear más a través de la galería de fotos. Podéis retarnos, poner una pregunta Sí. ahí, ¿esto qué es? Ya sabiéndolo vosotros o no, o porque lo queréis saber. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar alegría al foro. Y nada, si no tenéis ninguna cuestión más, ya tenemos más o menos el tiempo que duramos la otra vez, que es 1 hora y media. Os mandaremos la cita para el próximo Zoom, que será prácticamente al final del curso. Y nada, cualquier cosa hablamos. Tanto a mí me tenéis por WhatsApp también, porque no siempre estoy mirando el curso de las nubes, pero vamos, el sitio propio para hablar es el foro y el chat de las nubes, ¿vale? Pero cualquier cosa, yo que estoy con la logística, me podéis escribir. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ok. Pues vamos ¿queríais decir algo? ¿Me ha parecido oír algo? Nada. Venga. Pues entonces nos vemos en el próximo Zoom y cuando queráis a través del chat y del WhatsApp. ¿De acuerdo? Muchas gracias por Venga. asistir. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao.